Bienvenidos a este capítulo donde vamos a aprender a realizar el molde con las medidas que nosotros queramos. Vamos a realizar el molde del neceser partiendo de las medidas que yo quiero que tenga. En este caso lo que vamos a hacer primero es determinar cuál es el ancho que quiero que tenga mi neceser. Este ancho de acá. ¿Qué medida quiero que tenga? Acá en el ejemplo yo voy a suponer que quiero que tenga, por ejemplo, 20 centímetros. Entonces voy a partir de un cuadrado que va a tener 20 centímetros. Entonces voy a dibujar los 20 centímetros. ¿Y qué altura voy a querer que tenga? ¿Cuál es el alto que quiero que tenga este neceser? Por ejemplo, voy a querer que tenga un alto de unos 12 centímetros. Voy a marcar acá 12 centímetros, 12 centímetros y voy a trazar una línea. Estos son los 20 centímetros. Entonces voy a usar la escuadra para unir este punto con la línea de arriba. Voy a apoyar la escuadra sobre la línea de abajo y me voy a posicionar a los 20 centímetros y voy a unir con la línea de arriba. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Me voy a posicionar en la línea de abajo y voy a trazar una línea uniendo la línea de arriba. Entonces este va a ser el frente que va a tener mi neceser. Después le vamos a hacer redondear las puntas si es que queremos, si no lo podemos dejar cuadrado. Este neceser aparte tiene una base. Acá como vamos a dibujar la mitad del molde, medio molde, porque luego el molde va a estar dividido así, va a estar así dibujado el molde, y como lo vamos a poner acá en el doblez de tela, nos va a quedar replicado hacia el otro lado. Entonces yo voy a tomar esta base, voy a decir qué tamaño quiero que tenga la base. Por ejemplo, yo quiero que tenga 8 centímetros o 10 centímetros. Bueno, yo digo va a tener 10 centímetros. Como voy a dibujar medio molde, voy a dividir esa medida en dos, es decir, 5 centímetros, y voy a dibujar hacia abajo la base. Me voy a venir 5 centímetros hacia abajo, 5 centímetros, y acá voy a trazar una línea. Voy a trazar una línea bien larga. Esta la voy a continuar para que ustedes puedan entender cómo es el molde, y esta también. Entonces, acá voy a tener el frente y la base, pero este molde también tiene incluido parte del lateral, porque esto luego lo vamos a levantar y vamos a coser con la parte del frente y con la parte trasera, y nos va a crear este lateral que también está integrado a la base. Entonces yo voy a decir cuánto quiero que este lateral tenga de altura. Vamos a decir que este lateral va a tener unos 4 centímetros de altura. Entonces lo que voy a hacer es dibujar una línea hacia este lado. Voy a continuar esta línea, la vamos a continuar bien para que puedan entender. Y esta aletita, esta parte del lateral, voy a marcar desde este vértice hacia acá los 4 centímetros. Voy a marcar acá 4 centímetros, 4 centímetros, y voy a trazar una línea. Entonces acá me va a quedar esta aletita,
que tengo que replicar esta misma medida de 4 centímetros que hay acá hacia arriba, porque es hasta donde va a llegar esto cuando yo lo doble. Entonces acá también voy a marcar los 4 centímetros. Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a marcar 4 centímetros, 4 centímetros. Voy a unir estos dos puntos y también los voy a marcar en el lateral, 4 centímetros. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir para determinar después cuál es la medida del cierre que yo voy a necesitar, porque el cierre después va a ir desde este punto hasta este punto. Va a ir así, así y así. Ahora le vamos a redondear acá las puntas. Para eso vos podés usar un círculo y redondear estas puntas o hacerlo a mano alzada. Para redondear las puntas lo que voy a hacer es usar un círculo, en este caso tiene 10 centímetros, pero vos podés usar del tamaño que quieras. Si vos querés que quede más abierta o menos abierta la curvatura. Yo voy a posicionar de este lado el círculo haciendo coincidir los bordes y voy a marcar. Ahí me queda ya marcada. Antes de marcarla de este lado, si querés la podés marcar, pero si vos querés que quede igual, voy a recortar primero el molde. En este caso puedo primero recortar y después marcar la curvatura de un lado, y después lo que hago es doblar a la mitad haciendo coincidir bien todas las puntas del molde, y ahí corto las dos partes del molde con el mismo dibujo, es decir, con la misma circunferencia. Ahí me quedó listo ya el molde. Ahora lo que voy a hacer yo es doblar por estas líneas para que vos veas cómo se va armando esto. Esto es medio molde y estas aletitas que dibujamos se van a venir hacia acá, van a subir hacia el lateral hasta la marca que hicimos en ambos lados. Ahora lo que tengo que determinar es cuál va a ser la medida del cierre y de estas dos tiras que van a ir cosidas al cierre. Esas medidas, ¿cómo las voy a tomar? Voy a tomar cuánto mide desde este punto a este punto todo el contorno de la parte superior. Para eso voy a usar 1 centímetro. Me voy a posicionar acá en la marquita, voy a posicionarme y voy a ir recorriendo todo el contorno para saber cuánto va a medir el cierre y cuánto va a medir esas tiras laterales. Me da 32 centímetros. Entonces ahora tengo que dibujar un rectángulo que va a tener 32 centímetros. ¿Y qué ancho va a tener? Ese rectángulo va a tener, vamos a suponer acá que hay 32 centímetros. ¿Y qué ancho va a tener? Va a tener el ancho que tiene la mitad de la base más 1 centímetro para costura. Entonces va a tener, en este caso tiene 5 centímetros, va a tener 6 centímetros. Entonces vamos a marcar 6 centímetros, 6 centímetros. Y ahí nos venimos con la escuadra y marcamos, como hicimos anteriormente, unimos los puntos para que esto nos quede bien dibujado. Entonces va a tener
32 centímetros, pero a esta tira le tengo que agregar 1 centímetro hacia cada lado para costura. Entonces va a tener los 32 centímetros más 2 centímetros de costura. Va a tener 34 centímetros. Y el cierre que vamos a necesitar también va a medir 34 centímetros. Va a ser igual que estas tiras. Vamos a necesitar 2 tiras de estas de tela exterior y 2 tiras de este tamaño de tela interior. Y este molde lo vamos a hacer una vez en tela exterior y una vez en tela interior. Después lo que vamos a también a hacer es un rectángulo, este rectángulo, para poder hacer este tirante, que va a tener más o menos una medida de, el tirante va a tener una medida más o menos de 12 centímetros por 10 centímetros. Esto después lo vamos a doblar a la mitad y esa mitad la vamos a doblar hacia el centro y acá también hacia el centro. Es decir que lo que vamos a hacer es doblar de esta manera y luego doblar esta punta hacia adentro y esta hacia adentro y luego la vamos a doblar y vamos a realizar una costura. De esta manera, así nos queda este tirante para poder sujetar a la hora de abrir el neceser, o también para poder colgarlo o para poder tomarlo desde ahí. Entonces, esos serían todos los moldes que necesitamos para hacer este neceser. Vos podés jugar con estas medidas si querés que sea más grande, más chico, más alto, la base más ancha, pero siempre acordate que las medidas que tenés que respetar es esta medida de acá, tiene que ser la misma que subas acá. Si acá vos decidís que querés que suba 5 centímetros, este tiene que tener 5 centímetros porque luego cuando suba hacia acá vas a tener los 5 centímetros. Y después tenés que tomar la medida de este punto a este punto, todo el contorno, para saber cuánto tiene el cierre y cuánto tiene las tiras superiores. Y a eso sumarle 1 centímetro hacia cada lado para las costuras. Y en la base lo mismo, si vos querés que la base tenga 10 centímetros, la vas a tener que dividir en 2, porque acá ya incluye los centímetros de costura este molde.